Vamos a dar inicio, ¿le parece? Sí, perfecto, no hay problema. Okay. Bien. Bien, buenas tardes a todos. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Charlas FIEC Online. El día de hoy, con el tema Monitoreo del uso de memoria en un sistema embebido, basado en la matriz de puertas lógicas programables en campo, FPGA. A cargo del máster Víctor Azanza Armitos. El máster Víctor Azanza se graduó como ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en el año 2009 en la ESPOL. Desde allí se ha desempeñado como catedrático de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ha estado investigando campos como diseño de sistemas digitales basados en FPGA, sistemas embebidos, diseño de hardware y procesamiento de señales biomédicas con un interés de investigación importante en inteligencia artificial e interfaz cerebro-computadora. Se graduó como magíster en automatización y control industrial en el año 2012. Actualmente es candidato doctoral de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el área de informática aplicada. A continuación, doy paso al máster Víctor Azanza para su presentación. Gracias. Muchísimas gracias, María Angélica, por la introducción. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que están aquí presentes. Gracias por asistir a esta charla. Y bueno, pues agradecer también a la facultad por la oportunidad que me ha brindado para publicar. Sobre todo, pues es un acierto bastante grande para incentivar pues, la investigación. Y eso pues también nos compromete a nosotros los investigadores de dar una retroalimentación a la facultad, a nuestra casa, de todo lo que estamos haciendo en diferentes áreas, ¿no?, de interés de la Facultad de Ingeniería de Electricidad y Computación, ¿no? En todo caso, esta charla implica pues una aplicación bastante interesante en el cual se monitorea el consumo de memoria de un sistema embebido basado en FPGA. Es muy interesante este tema porque vamos a explorar campos diferentes al hard processor o a diseños basados en diseño de hardware, porque en esta oportunidad pues, nos vamos a enfocar a diseños basados en FPGA, en los cuales podemos hacer uso de soft processors, ¿no? Entonces, todo ese tema o todos esos pequeños detalles, pues los iré contando a lo largo de esta charla, que espero pues que sea de total acceso para todos ustedes, y les agradecería que al finalizar la explicación de estos trabajos que les voy a compartir, ustedes puedan hacer sus inquietudes o preguntas, ¿no? Entonces las preguntas las podemos hacer al final, lo pueden activar el micrófono y consultarlas sin ningún problema, o en su defecto pues ustedes lo escriben en el chat y pues ahí lo vamos resolviendo, ¿no? Perfecto, entonces primero quisiera comentarles que, bueno, gracias a la facultad pudimos publicar dos trabajos en este Congreso Internacional de Electrónica Aplicada. De hecho, inclusive ya han lanzado la convocatoria para el 2021 y ya tenemos inclusive deadlines para el 15 de marzo. Y es muy interesante porque encontrar congresos enfocados a electrónica aplicada, o sea, hay un sinnúmero. Sin embargo, lo interesante es que estas publicaciones que son de este congreso están indexadas en WOS y Scopus. Entonces, es un congreso muy bueno que los invito para que puedan ustedes, quienes me escuchan, poder enviar trabajos para este tipo de congreso, ¿no? Entonces, nuevamente, pues gracias a la facultad pudimos enviar dos trabajos el año pasado y, bueno, fueron aceptados y fueron publicados con total éxito. Este trabajo fue elaborado en colaboración con la ingeniera Natalie Sánchez, Rommel Saquicela y Luis Macas, con quienes hicimos pues, la implementación que les iré contando en este momento. Antes de empezar a la parte de implementación como tal, es importante primero hacer una introducción, explicar en qué consiste el arreglo de puertas lógicas configurables o FPGAs. Es importante también mencionar el paradigma que ocurre aquí.
y por qué es la razón que muchos trabajos de actualidad están orientándose a aplicaciones con FPGA, sobre todo en aceleración de procesos, ¿no? Les mostraré al final un review que justo el día de la semana pasada, que estaba revisando un poquito temas de actualidad en referencia a usos de FPGA, pude encontrar de 2020 una publicación bastante buena que menciona y nos hace ver que las FPGA inclusive se las está usando ahorita para redes, para aplicaciones de Deep Learning. Ya veremos eso más adelante. Y eso es muy interesante porque, si bien es cierto, hay mucho campo en GPUs, pero en FPGA también. Y esa pues es la razón, obviamente, por la cual Intel adquirió pues Quartus, que es uno de los fabricantes de FPGAs más conocidos, ¿no? Bien, entonces voy a dar inicio pues a la introducción. Primero mencionarles que las FPGAs presentan características muy importantes, son arreglos de puertas lógicas configurables, que en su interior, en este chip que ustedes pueden ver aquí, existen múltiples matrices de interconexión y elementos lógicos configurables que cuando tú empiezas a desarrollar tu implementación o tu proyecto, pues se configuran o se conectan temporalmente, y eso hace que en el interior puedas implementar circuitos combinatoriales. Y eso es muy interesante porque si partimos de esa premisa, significa que todo lo que nosotros vamos a programar ahí, por ejemplo, sea puertas inversoras o bueno, un conjunto de elementos, digamos, por ejemplo, qué sé yo, puede ser expresiones booleanas transformadas en circuitos digitales, ¿no? Por ejemplo, algo así. Entonces, cuando tú implementas tu código, ¿verdad? Haces que internamente en la FPGA, a diferencia de otras arquitecturas que ya haré una comparativa, haces que dentro de la FPGA se configuren temporalmente esas matrices de interconexión y te den el funcionamiento que tú programaste. Es una línea de código asignando a una variable alguna expresión booleana. Esa se ejecuta al mismo tiempo que otras instrucciones, ¿ya? Entonces, eso es sumamente interesante y es un cambio de paradigma versus la programación secuencial, que cuando uno trabaja, por ejemplo, con un procesador ARM Cortex, como el que es la Raspberry Pi 4, que es el A72, tú tienes una arquitectura basada en cores, ¿verdad? Y dentro de eso, pues, se hace ejecución secuencial. Claro que tú puedes usar hilos y paralelizar, pues, ejecución, pero es algo que tú tienes que hacerlo. Acá es natural, acá es absolutamente natural el tema de la concurrencia, ¿no? Entonces, inclusive yo aquí tengo unos ficheros justo quería mostrarles, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un sumador BCD, y toda esta implementación de aquí, que ustedes pueden apreciar, es concurrente, es decir, es diferente a programación secuencial, ya que en programación secuencial, si yo necesito una variable en un momento, en una línea determinada, debo tener las variables que usa esa línea, deben ejecutarse previamente. Por ejemplo, aquí estamos usando el caso de temp. Sí, miren, aquí está un caso. Aquí estamos usando temp, que es una variable que se genera, pero no es necesario ponerla antes, sino puede ser puesta después o en cualquier orden. ¿Por qué? Porque todas estas instrucciones que están aquí se ejecutan de manera concurrente al mismo tiempo. No hay que crear hilos, no hay que asignarle a un core específico para que ejecute una línea. No, o sea, todas las líneas que tú pongas aquí de manera natural se ejecutan de forma concurrente. ¿Por qué? Porque cada línea o cada asignación, por ejemplo, tú dices voy a asignarle a la variable B or C, entonces internamente se forma eso. O sea, tienes aquí una puerta OR que está con B y C. ¿Sí ves? Si más abajo otra línea implemente la operación XOR, ¿sí? En este caso, por ejemplo, B con C. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada línea que tú implementas se configura y se forma un hardware, ¿ya?
Y es un concepto muy interesante eso porque, bueno, en lo personal he trabajado a un buen tiempo en tema de diseño de hardware y eso nos da algo muy interesante. Es decir, dentro del chip de la FPGA tendríamos la capacidad de crear hardware, de agregar hardware, ¿no? O sea, aquí estamos viéndolo como un ejemplo de puertas lógicas. Sin embargo, si vamos un poquito más allá y pensamos en chips o en módulos de mediana escala de integración, podríamos hacer bloques que generen salidas PWM, podríamos hacer bloques que extraigan ciertas características de cierta información o de ciertas señales, y todo eso lo vas a agregar aquí adentro en el chip. No necesitas tú coger y soldar acá afuera, pues, qué sé yo, un bloque PWM, no, porque aquí lo agregas por hardware, ¿ya? Es cierto, y obviamente ustedes puedan pensar de que en una arquitectura basada en procesador secuencial como ARM, tú podrías hacer un fichero, podrías hacer un script que genere una señal PWM, ¿verdad? De modulación de H, por supuesto, ¿no? Para ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, en una Raspberry Pi podría, mediante código, generar una salida PWM, pero estás consumiendo ciclos de procesamiento de la CPU, en este caso, del procesador de la Raspberry Pi. Acá, tú puedes agregar una programación que genere una señal PWM basada en VHDL, y ese bloque es independiente de cualquier otro bloque que tú agregues. Es como si estuviésemos soldando un chip que genera salida PWM y no consume recursos o ciclos de procesamiento de alguna CPU que quisiésemos utilizar. Dicho todo eso, pues, obviamente todo este potencial se lo ofrece en un solo chip, por eso es que viene el término System on Chip, y adicional a ello, pues, basándonos en esta tecnología de embeber cosas, de integrarlas, es que surgieron, pues, algunos desarrollos muy interesantes como el procesador Nios 2, que es un concepto interesantísimo porque estamos hablando de que dentro de la FPGA, mediante código, se puede diseñar la arquitectura de un procesador, ¿no? Este es un procesador basado en arquitectura ARM que puede ser ejecutado dentro de la FPGA. Es decir, no solamente tenemos bloques que pueden ser ejecutados de forma concurrente y que sean circuitos concurrentes o combinatoriales, sino también tenemos la capacidad de agregar soft processors o procesadores basados en software o configurables que nos permiten ejecutar código secuencial, ¿no? Entonces, es decir, no solamente estamos diciendo que la FPGA te permite hacer implementaciones concurrentes, lo cual es bastante nativo, bastante natural de hacerlo, sino también existen opciones en las cuales podemos agregar soft processor para ejecutar programación secuencial, ¿ya? Entonces, eso pues abre bastante conceptos que se pueden aplicar, entonces, según los elementos lógicos que dispongamos. Entonces, esa es una FPGA en todo caso, ¿no? Igual, para explicar un poquito más el tema de cómo surgieron las FPGAs, pues hay que analizar el tema de las familias lógicas, ¿no? En su momento, pues, recuerdo tanto que en la escuela ya usábamos, por ejemplo, circuitos basados y, por ejemplo, hacíamos pequeñas circuitos combinatoriales, diseño de circuitos combinatoriales, y a eso, pues, luego lo implementábamos en protoboards y con los respectivos microcontroladores basados en tecnología TTL. Luego, pues, en su momento también tuve la oportunidad de trabajar con dispositivos lógicos programables, pero acá en la universidad, allá en la SPOL, tuve la oportunidad de entrar al mundo de las FPGAs, la cual me pareció una locura, o sea, en el sentido de que tú puedas implementar hardware basado en software, ¿no? En programación en VHDL, y eso es sumamente interesante, ya te digo, porque voy a hacer un contraste inclusive de cómo tendrías tú que agregar en hardware más potencial a un sistema basado en una arquitectura con un procesador fijo o hard processor, versus algo con FPGA que tú lo puedes agregar dentro del mismo chip, ¿no? Entonces puedes hacer un system on chip, un sistema embebido de FPGA, que es algo sumamente interesante, ya que tú te olvidas de ciertos problemas de interconectividad entre bloques, algo que en la vida real, en una placa, en una printed circuit board,
vas a tener problemas, o por supuesto, con, con las características o las temperaturas ambiente, por ejemplo, con toda la hostilidad en el cual esté siendo usado ese dispositivo, ¿no? Entonces, esta imagen nos aclara bastante bien cómo luce una FPGA por dentro. Tienes dispositivos lógicos configurables, ¿no? Y tenemos los bloques de entrada y salida. Estos bloques de entrada y salida son los que estarán conectados a los periféricos de propósito general, o a los GPIO, ¿no? Y adicional a ello, pues estos bloques configurables internamente tienen elementos básicos para poder generar circuitos combinatoriales. Pero lo interesante es que, dada estas matrices de interconexión, que son pequeños cablecitos que están ahí adentro, que cuando tú programas se funden o se configuran temporalmente, ¿ok? Y te permiten no solamente usar un bloque configurable, sino combinarlos, ¿no? Y los puedes combinar para ya hacer circuitos más complejos. Y eso es sumamente importante porque eso es lo que nos permite, dentro de una FPGA, imagínate, embeber un procesador, ¿no? Un nivel 2, que es un procesador basado en arquitectura ARM. No solamente uno, podemos agregar inclusive N, dependiendo o según tengamos elementos lógicos configurables, que es esta cantidad de bloques de aquí. Entonces, ahí entramos un poquito al tema de la granularidad. Ingeniero, disculpe. Va a depender de la FPGA que compremos, ¿sí? ¿No estoy compartiendo? Okay. No, creo que lo escucho distorsionado. No sé si sea solo yo. Me confirman una vez más. Disculpe que lo interrumpa, ingeniero. Yo también lo escucho así. Tal vez si quita la cámara para mejorar. Sí. Perfecto. Gracias. ¿Ahí? ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí, se lo escucha, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias por igual avisarme. Entonces, como les contaba, el hecho de combinar estos bloques lógicos configurables es lo que nos permite, pues, tener diferentes implementaciones dentro de la FPGA, ¿no? Y bueno, pues la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de elementos o bloques configurables que existen dentro de una FPGA? Pues eso ya depende de la granularidad. Y como les contaba, pues en la universidad hemos tenido la oportunidad de trabajar con muy buena tecnología de FPGAs, pero con un enfoque académico. Sin embargo, existen modelos y versiones pues ya de uso profesional, que obviamente son sumamente costosas, pero con aplicaciones ya de paralelización de tareas en servidores, ¿no? En todo caso, esta imagen ayuda a esclarecer bastante bien cómo es que funciona esto y el por qué es de forma natural que aquí simplemente un circuito con una instrucción de código, acá se cree otro circuito con otra instrucción de código, acá otro circuito con otra instrucción de código, y cuando tú le das una entrada, todas estas configuraciones, como es hardware, trabajan al mismo tiempo. ¿Sí ven? Entonces aquí se nota que es el tema paralelización es algo natural, ¿no? No hay que hacer hilos, no hay que, bueno, sobre todo en procesadores que trabajan de forma inicial, no es necesario generar hilos aquí, sino simplemente se ejecutan de manera concurrente de forma natural. Sin embargo, también podemos emular secuencialidad, como les decía, y pues un ejemplo bastante típico es usar un procesador ARM dentro del FPGA. Bien, voy a hacer un contraste. Obviamente esta no es una FPGA, es una Raspberry Pi 4 modelo B. Y voy a hacer un contraste, o sea, voy a tratar de explicar cuál es el beneficio de usar FPGA versus una tecnología basada en un hard processor, ¿ya? Este hard processor, pues, es el procesador ARM que está aquí. Este es un procesador ARM Cortex A72, ¿no? A73. ¿Ya? Este procesador que está aquí, obviamente ya tiene ciertas características, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú, regresando al caso de la señal PWM, digamos que necesitamos de urgencia una salida PWM, este de aquí no tiene un módulo de hardware que genere PWM.
comparado con un microcontrolador. El microcontrolador sí tiene salidas PWM. La tarjeta Raspberry Pi no tiene, pero dado que el procesador es más fuerte, es un quad-core, ¿verdad? Entonces podemos nosotros darnos el lujo de generar una salida PWM basada en firmware, en programación, en código, ¿no? Sin embargo, si ya de pronto necesitamos más señales PWM, en su momento podríamos afectar el rendimiento de alguno de los cores de este procesador, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿a qué se debe eso? Se debe a que todos ellos están consumiendo ciclos de procesamiento en esta CPU de acá, ¿ya? Sin embargo, pues se podría de pronto pensar en, oye, pero ¿por qué no agregamos mejor un microcontrolador y a la final ese sí tiene salidas PWM basadas en hardware? Les cuento un poquito cómo trabajan estas salidas PWM. Las salidas PWM no son más que un comparador con un valor de duty cycle, ¿verdad? Un porcentaje de duty cycle, y tienes un contador up. La frecuencia con la cual incrementa este contador up va a depender de un divisor de frecuencia, que ese estará conectada a la señal de reloj de la CPU. Entonces, aquí se genera la señal PWM. ¿Cómo ocurre esto? Pues resulta que ese contador incrementa hasta llegar, dependiendo si es de 8 bits, hasta 255, lo que se hace 0, incrementa 255, se hace 0, incrementa 255, se hace 0, incrementa 255, se hace 0. Cuando comparas con el valor de duty cycle, digamos que es este de aquí, y digamos que esta es una señal no invertida, pues tendríamos esta señal de PWM. Voy a cambiar de color para que se apure mejor la señal que se genera. ¿Sí ves? Se lo hace así. Entonces aquí tendríamos la señal PWM que se generaría. Aquí esta señal, la frecuencia de esta señal PWM depende de la frecuencia de reloj que tenga este contador up. Es decir, el tiempo que empieza desde 0 hasta 255 determina la frecuencia de la señal PWM. ¿Ya? Ahora, el duty cycle o el ciclo de trabajo o el tiempo en alto de esta señal periódica constante depende del valor de comparación del duty cycle. Si este valor tú lo incrementas, también va a incrementar el duty cycle, porque la comparación cuando es mayor se hace 0. Entonces, a medida que vas a incrementar este valor más acá, va a tener menos tiempo en bajo, ¿no? Entonces, date cuenta que si pensásemos en hardware, es decir, obviamente este es un contador secuencial, es un elemento que trabaja con secuencialidad, pero este es un circuito combinatorial. Y eso es todo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que en una FPGA, toda esta parte de aquí la podríamos implementar con programación. Y dentro de una FPGA podríamos agregar bloques PWM que simplemente reciban un valor de duty cycle y estén generando señales PWM sin consumir ciclos de la CPU, de procesamiento de la CPU, lo cual acá no ocurre. Por ejemplo, acá si quisiésemos hacer lo mismo sin sobrecargar nada de ciclos de procesamiento a la CPU, ¿qué tendríamos que hacer? Coger esta plaquita de aquí, esta placa, y hacerla que agregarle más cosas, accesorios, ¿sí ves? Haríamos el diseño de una nueva Printed Circuit Board, por ejemplo, y le agregaríamos, qué sé yo, algunos elementos adicionales, le agregaríamos un microcontrolador por acá, ¿sí? Un microcontrolador puede ser por aquí, no se ve bien. ¿Sí me explico? O sea, nos tocaría diseñar una PCB que reciba la Raspberry Pi y aquí le agregaríamos un microcontrolador. Y este microcontrolador recibe instrucciones de duty cycle de la Raspberry Pi para generar salidas PWM que no consumirán ciclos de procesamiento de la CPU. ¿Qué les parece? Entonces, obviamente, tendrías algo parecido a esto, harías tu PCB, pondrías tu Raspberry Pi, agregarías aquí tu microcontrolador y ahí lo tienes, ¿sí ves? ¿Qué ocurre en una FPGA? Una FPGA, eso es en una tecnología basada en un hard processor. Si yo quiero agregar alguna funcionalidad que no implique usar ciclos de procesamiento de la CPU, ¿qué me toca hacer? Agregar en hardware, ¿sí? Un elemento externo, ¿sí? Así es como surgen diferentes versiones de la Raspberry Pi. Habrá en un momento dado la Raspberry Pi modelo 5 y habrá más cosas aquí agregadas, pero en la placa. Obviamente también el procesador cambiará, ¿sí ven?
En una FPGA, ¿cuál es el beneficio? Pues resulta que en ese mismo chip de aquí, tú puedes agregar lo que vimos hace un rato, un comparador, un contador up, un valor inicial, un divisor de frecuencia, ¿sí? De hecho, esto en Digitales 2 ya hacen uso, ¿no? Entonces, de hecho, con esto ya tú puedes generar señales PWM y puedes agregar N señales PWM. Y adicional a ello, puedo agregar aquí un procesador NIOS 2. Y estos hardware, como se ejecutan de manera independiente o concurrente, no van a consumir ciclos de procesamiento de la CPU que esté agregando acá. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre algo basado en hard proceso y algo basado en diseño configurable dentro de una FPGA, ¿no? De hecho, el procesador NIOS 2 está basado en una arquitectura ARM y tiene pues las características similares a cualquier procesador, ¿no? O sea, si necesitamos un procesador trabajar de manera secuencial, lo podemos hacer también. Existe este core NIOS 2, que es un solo procesador que se implementa dentro de la FPGA. Tiene igual que todos los procesadores, pues una ALU, registros de propósito general, registro de interrupciones, decodificador de instrucciones y bueno, y todos los componentes básicos de un procesador como tal, que también puede ser usado, ¿no? De hecho, ya les muestro más adelante un ejemplo que se corrió en el cual se agregan 3 cores, se agregan 3 NIOS 2 en el cual cada procesador hace una funcionalidad independiente y luego lo comparamos con una arquitectura basada en hard processor en el cual usamos solo un core y vemos el tiempo de ejecución cómo mejoran enormemente. ¿Ya? Entonces, actualmente pues las FPGAs entienden pues el beneficio de tener algo basado en hard processor y algo basado en soft processor. Y esa es la razón por la cual Intel ofrece ahorita actualmente arquitecturas mixtas, en la cual te brindan un hard processor basado en ARM y la parte del soft processor que tú puedes usar para agregar elementos basados en VHDL o también en soft processor como NIOS 2, ¿verdad? O VHDL para realizar tareas, tener alguna otra funcionalidad que tú requieras. Es decir, esta parte aquí nos permite agregar elementos que necesitemos para interconectar con el hardware, ¿no? Entonces, lo que les mostré hace un rato con el ejemplo de la Raspberry Pi, aquí dentro de una FPGA que ya tenga un hard processor ARM, podemos agregarle los bloques PWM que nos hacían falta sin necesidad de desarmar la tarjeta o agregarle una PCB, un diseño de placa, ¿no? Entonces, eso pues nos da algo muy interesante que es la flexibilidad, ¿no? En la parte soft, que es esta parte de aquí, podemos agregar procesadores. Es bastante flexible, sin embargo, pues cuando ya se trata de performance, hay que tener cierto cuidado porque hay ciertas latencias de interconexión entre la parte de hard processor y soft processor, que es lo que se hizo en la publicación que les voy a mostrar, ¿no? Por otro lado, la parte de hard processor tiene un mejor performance, pero obviamente no tienes esa flexibilidad de agregar hardware. Ahí ya tienes la arquitectura implementada y lo que haces es programar y usar lo que ya te dieron, ¿no? Entonces, esta tarjeta, por ejemplo, es la esta es una de las tarjetas. De hecho, en el laboratorio tenemos algunas más, modelos inclusive más avanzadas que esta de aquí, pero la pongo como ejemplo porque quizás la mayoría que está aquí presente está familiarizado con ellas. Son los tarjetas de desarrollo de 10 nano de la empresa Terasic, ¿no? Esta empresa, pues, es la que hizo la PCB, ¿no? La PCB y es la que le agregó todos los accesorios, los elementos, las botoneras. Ellos hicieron la PCB en todo caso, ¿no? Y ellos usan el chip FPGA de Intel, ¿no? Entonces, tenemos esta implementación en la cual, si bien es cierto, ya están aquí agregados elementos, ¿no? Elementos de hardware, pero lo interesante es que si tú quieres agregar algo más, no tienes que hacer otra PCB, obviamente algo que no requiera, pues, niveles de voltaje diferentes o que no requiera, pues, por ejemplo, un convertidor analógico y tal, cosas así, pues, o capacitores, obviamente, eso no, pues, ¿no? O electrónica analógica, eso no, pero si lo que tú quieres agregar implica, pues, algún procesamiento digital o módulos digitales,
lo puedes hacer dentro de la capa de FPGA. De hecho, aquí está la radiografía de la FPGA y como vemos, tenemos una parte soft basada en FPGA y una parte hard que es con procesador ARM, ¿no? Entonces aquí podemos, por ejemplo, regresando a la propuesta inicial, agregar los bloques PWM que no van a consumir procesamiento en este core ARM, ¿no? Y lo interesante de hacer este tipo de implementaciones es que estos bloques que están aquí, dado que están dentro del mismo chip, o sea, es un system on chip, ¿no? Dentro que están dentro del mismo chip, no tienen problemas de niveles de voltaje, ruido externo, errores de soldadura, ¿no? O sea, aquí ya no tienes ninguno de esos problemas. Entonces, eso es un valor agregado que tenemos al momento de trabajar dentro del mismo chip y poder darle diferentes configuraciones o agregar hardware dentro de un mismo chip. Dicho eso, pues eso significa, bueno, ya les mencioné que dentro de la parte de soft processor podemos agregar no solamente bloques basados en mediana escala de integración, sino también podemos agregar hasta procesadores, ¿no? Y un procesador es el NIOS 2. ¿Ok? El NIOS 2, que es un soft processor basado en una arquitectura ARM, y ese procesador, pues, si se trata ya de agregar procesadores basados en programación, significa que nosotros no solamente podemos agregar uno, sino agregar N procesadores según elementos lógicos configurables tengamos. A medida que tú agregas cualquier cosa aquí, por ejemplo, agrego un bloque WM, consume elementos lógicos configurables. Si agrego un procesador, consume elementos lógicos configurables. ¿Ok? Entonces, si te da la capacidad, puedes agregar hasta N procesadores NIOS 2 e implementar sistemas multiprocesor o basados en múltiples procesadores para acelerar procesamiento o aceleradores de información o de procesamiento de señales. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Este lo ejecuté en una Raspberry Pi modelo 4 que yo poseo. Y lo que hacía aquí era llamar de forma concurrente a una función que determina el factorial, ¿no? Y el número de interacciones que hice iban desde 0 hasta 500 interacciones, o sea, sacaba el factorial de 500, ¿ya? Acá sacábamos el factorial, bueno, se sacaba el factorial de 499 y así. Y lo que se hacía es monitorear el tiempo en segundos de cuánto se demoró en calcular esos factoriales. Y esta gráfica es muy interesante. Obviamente aquí nos indica que tiene un comportamiento exponencial, ¿verdad? O sea, obviamente a medida que incremento la cantidad del valor factorial que quiero que calcule, pues irá pues incrementando de manera exponencial, ¿no? Y eso es interesante porque esta implementación fue ejecutada en uno de los cores del procesador ARM Cortex A73 de la Raspberry Pi 4B. ¿Ok? Entonces, el tiempo máximo que se demoró bueno, el mayor de los tiempos al hacer las 500, hasta hacer el cálculo del valor 500 factorial, fue máximo de 515 milisegundos. Luego de eso, pues, este mismo código fue probado ya con una arquitectura multiprocesor de 2 núcleos, de dos procesadores, no es un multicore, es un multiprocesor, son diferentes. Esta es una implementación multiprocesor de 2 procesadores NIOS 2. Y vemos aquí que para hacer el cálculo del valor 500 en factorial, pues se dividió pues, las funciones entre ambos cores. Y lo interesante es que aquí, por ejemplo, no usábamos 500 interacciones, no era una relación lineal en el sentido de que si necesito 500 cálculos, necesito 500 interacciones por el procesador, ¿no? Acá apenas necesitábamos 160 y algo de interacciones para que cada core haga los respectivos cálculos de la mitad que le correspondía. Obviamente cada core se dividió, pues, ¿no? Uno de los cores hacía los cálculos del 1 hasta el 250 y el otro 250 hasta el 500. Y lo interesante es que ganamos tiempo. Miren, con esta implementación se pudo obtener un máximo de 248 milisegundos. ¿Qué significa eso? Que hemos duplicado, bueno, más o menos hemos duplicado la velocidad de procesamiento. Entonces, con esto podemos notar que sin necesidad de agregar elementos en hardware, se puede agregar capacidad de procesamiento en el mismo chip, ¿no?
en el System on Chip. Entonces, eso, todo lo que les acabo de mencionar son los beneficios de las FPGAs. ¿Ya? Bueno, las inquietudes van al final, por cierto. Entonces, bueno, ahora sí, retomando el tema de la publicación, ya que ya entendemos cómo funcionan este tipo de hardware, existen muchos trabajos que tratan de explotar la característica soft de la FPGA, es decir, aquí tratar de implementar aplicaciones que permitan almacenar información dentro de la FPGA y puedan ser procesados desde el hard processor ARM. Pero en esas implementaciones, el inconveniente es este bridge, este puente entre el hard processor y el software. Entonces, como parte del desarrollo de este trabajo, pues se hizo un esfuerzo bastante interesante, estudio para poder hacer ese puente, ¿no? Y se logró realizar con éxito la interconectividad, ¿no? Existen muchos trabajos, muchos autores que sirvieron como base para este tipo de desarrollo. Renowell et al., por ejemplo, ellos testearon igualmente rendimiento en RAM, haciendo un pequeño sistema embebido en la parte de FPGA. Otros autores inclusive utilizaron sistemas operativos en tiempo real, pero ellos basados ya en hard processor, que también dentro de la FPGA pues trataban de tener el elemento de almacenamiento de datos, ¿no? Y accederlo desde el hard processor, ¿no? Entonces, es muy interesante que hay muchos trabajos relacionados que buscaban justamente ese tipo de compatibilidad entre el hard processor y soft processor, algunos de ellos desde el punto de vista de FPGA y otros desde el punto de vista de ARM, ¿no? Entonces, para este trabajo, la propuesta que se hizo es la siguiente. Se utilizó, pues, una distribución de Linux dentro del hard processor ARM, y en la parte de soft processor lo que se hizo fue agregar un NIOS 2, y mira lo interesante de este trabajo, y eso es el valor agregado. De hecho, muchos trabajos usaban la parte del soft processor o FPGA, pero como un elemento MSI, ¿verdad? Acá lo que estamos implementando es un sistema multiprocesor con de hecho, dos arquitecturas totalmente diferentes. Una es soft y otra es hard, para poder tener acceso a una memoria compartida. Adicional a ello, como estamos trabajando con una memoria compartida, y de hecho ese es uno de los grandes desafíos de las implementaciones multiprocesor, que tienen un cuello de botella para acceder a la memoria compartida, acá igualmente usábamos conceptos de semáforos para poder acceder a este recurso compartido y no tener conflictos de acceso. Aquí se detalla a grosso modo el algoritmo que fue utilizado en el procesador NIOS 2, y acá también se detalla el algoritmo que fue utilizado en la etapa del hard processor. En la etapa del NIOS 2, dado que esta parte del chip tiene mayor conectividad con algún número, bueno, con todos los GPIOs, la mayoría de GPIOs de la D10 Nano de Terasic, pues se aprovechó para testear ciertas entradas de botoneras. ¿Okay? Entonces, con esto lo que hacíamos era asignar ciertas tareas para acceso a la memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacíamos ciertos desplazamientos, escribíamos en memoria, leíamos también datos de memoria, ¿no? Y todo eso lo hacíamos desde la parte del soft processor. Por otro lado, en la parte del hard processor, pues trabajamos en la parte del bridge para acceder a la memoria compartida, y de esa manera pues poder acceder en tiempo real a la información que estaba siendo almacenada. Entonces, ¿qué tenemos como consecuencia? Tenemos aquí en la parte del soft processor acceso a periféricos externos o los GPIOs, ¿ya? Y estos GPIOs nos permitían seleccionar tareas diferentes. Con estas tareas, nosotros leíamos y modificábamos la memoria RAM implementada con elementos lógicos, obviamente, aquí en la FPGA o en el soft processor, pues en la parte de soft. Y en tiempo real, lo que hacíamos desde el hard processor era, y obviamente con el sistema operativo en tiempo real, monitorear, ¿sí? Solo monitoreábamos qué era lo que ocurría aquí, ¿ya? Entonces, monitoreábamos para hacer un levantamiento de datos y observar qué es lo que se hacía en la parte de soft processor, ¿no? Entonces, ese es un concepto bastante interesante porque estamos usando dos arquitecturas que acceden a un recurso compartido.
Entonces, en todo caso, hemos implementado una arquitectura multiprocesor usando ambas potenciales del chip, en este caso de Intel, que es la Ciclón 5, ¿no? Ciclón 5 que tiene esa arquitectura mixta. Entonces usábamos ambos componentes. Pues existen más tipos de acceso a memoria, pero bueno, y por ejemplo otros que son solo de escritura, pues son mucho menores, ¿no? En tiempos. ¿Ok? Hay tareas también que acceden a memoria y hacen desplazamiento, o sea, no es una lectura, sino una modificación, en todo caso, al dato existente en memoria. Y bueno, pues es algo interesante que máximo hemos llegado a tener un consumo de 1.1 segundo para acceso a memoria SRAM. ¿Ok? También el porcentaje de almacenamiento en tareas, a procesos de escritura y lectura, pues consumimos alrededor del 30.72% y en procesos de escritura, pues también el 10.86%, ¿no? Lo interesante es que en los tiempos de ejecución comparado con una memoria DDR3, por ejemplo, tenemos que los tiempos son mucho más altos, es decir, lo que estamos indicando acá es que el acceso a la memoria SRAM implementada en FPGA es mucho más rápida. Miren que el contraste con la tarea 2 es mucho más bajo, ¿no? 1198 milisegundos, mientras que acá estamos hablando de 1700 milisegundos con tareas similares. Y pues eso nos alienta bastante a que dentro de la parte de soft processor implementemos elementos de almacenamiento pues que funcionan bastante bien, ¿no? ¿Okay? En todo caso, pues hicimos una comparación del uso de memorias, ¿no? Y aquí tenemos la SRAM implementada en FPGA y vemos que los tiempos de ejecución son muchísimo más rápidos. Una de las razones es porque estamos trabajando dentro del mismo chip y eso era lo que les contaba al inicio, ¿no? O sea, la DDR3 realmente es una memoria externa. Pueden ver que está en la parte de hard processor, ¿no? Mientras que la memoria que hemos implementado en la parte de soft processor está aquí adentro. ¿Qué significa eso? Que el procesador que está aquí se encuentra en el mismo chip donde está la memoria. Y aquí obviamente no existe ruido electromagnético bueno, obviamente puede existir, pero es mucho menor la probabilidad de que ocurra eso, ¿no? O sea, aquí hay menor incidencia de ruido, hay una conectividad más íntima entre elementos porque están dentro del mismo chip. Sin embargo, cuando ya hablamos de que el hard processor tiene que acceder a otro chip DDR3 que está externo, en la misma placa, claro, pero está externo. Por ejemplo, las DDR3 están acá. Significa que tengo que ir por circuitos electrónicos externos a acceder acá. Por más que la implementación en PCB sea la mejor, por más que la impedancia de la placa, de la baquelita o el elemento que se usó es el mejor para evitar problemas electromagnéticos de las líneas de información, no se compara con poner ambas cosas dentro del mismo chip, ¿no? Aquí, en consecuencia, pues vemos los tiempos de ejecución que son mucho más rápidos y me atrevo a decirles que también la inmunidad al ruido electromagnético es mucho mejor, aunque eso fuese un tema de investigación bastante interesante también de tener en cuenta, ¿no? Como trabajo futuro. Perfecto, entonces, eso básicamente, en eso consiste este proyecto, es una implementación bastante interesante. Sin embargo, no quisiera terminar la presentación, esta oportunidad, para mencionar qué otros trabajos hemos estado realizando con la arquitectura basada en FPGA, ¿no? No solamente lo veamos como algo que te permite hacer operaciones digitales o operaciones booleanas, sino también veámoslo como un gran potencial para hacer otro tipo de tecnologías. De hecho, actualmente aquí en la reunión se encuentra Galo, que es uno de los investigadores que trabajan con mi persona, y en este momento estamos realizando implementaciones de redes neuronales dentro de FPGAs para optimizar tiempos de ejecución. Como les he mencionado, pues
si con una memoria RAM hemos logrado tener mejores tiempos de ejecución, de almacenamiento inclusive, eso significa que también podemos hacer comparaciones de implementaciones de redes neuronales o algoritmos de Machine Learning, pero implementados en hardware, que, bueno, obviamente hay que analizarlo con algún estudio, podrían dar mejores resultados, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de procesamiento de señales para determinar el comportamiento de personas. Lo interesante es que esta publicación, bueno, fue recientemente publicada en el 2020 y usábamos, por ejemplo, características de temperatura, características del entorno del individuo para determinar cuántos pasos daba la persona en el día. Usábamos aplicaciones de Samsung, ¿verdad? Samsung Health, para monitorear la cantidad de pasos de la persona, mientras monitoreábamos también condiciones externas. Con esa cantidad de datos, de hecho hicimos una adquisición, me parece, de un par de meses, logramos entrenar una red neuronal, luego puede, obviamente con el 70% de los datos, entrenar una red neuronal para que pueda predecir con el resto de los 30%, es un sistema post-adquisición. Luego verificábamos cuál era el rendimiento con el 70% restante de los datos, cuál era el porcentaje de acierto de predicción de los números de pasos de la persona que iba a dar en el día, ¿no? Dependiendo de las condiciones externas. Y fue un trabajo bastante interesante porque fue basado en FPGA, y en la FPGA se implementó pues la red neuronal que en tiempos de ejecución me parecen que era en el orden de los nanosegundos. Más nos demorábamos. La información puntual no la tengo aquí a la mano, pero aquí en el artículo está toda esa información. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, gracias. Sí, ingeniero, se escucha. Entonces, los tiempos, de hecho, los tiempos que más registramos, o sea, más latencias detectábamos era en acceso a memoria micro SD, una tarjeta externa de memoria, y ahí había más tiempos, más delays, pero en cuanto a ejecución nos demorábamos casi nada, ¿no? Y eso pues es una de las ventajas de implementar este tipo de algoritmos en la parte del hard processor. Y bueno, pues ahí pues se derivan algunos tipos de trabajos futuros que ya les iré contando, ¿ok? Otro tipo de trabajos que hemos implementado en FPGAs no solamente se limita a temas conductuales, sino también a procesamiento de señales bioeléctricas, entre ellas señales de encefalografía, para determinar o clasificar básicamente la intención de la persona al momento de pensar o ejecutar una tarea. Como tú sabes, pues el cerebro pues, es el centro neurológico donde se registra toda la información de lo que tú haces, y eso pues nos da un amplio margen de poder clasificar un gran número o un número interesante de tareas, entre ellas actividades motoras, actividades de relajación, por ejemplo en voltaje alfa, o también visualización de estímulos visuales o auditivos. Este trabajo también fue publicado en el 2020. Y bueno, pues así mismo, como les decía, está implementado dentro de FPGA. Toda esta implementación está en FPGA, y lo que hacíamos era acceder a los datos almacenados en micro SD para clasificar, ¿no? Es importante mencionar y aclarar, todos los trabajos que estoy mencionando, en todos los trabajos que estoy mencionando se utilizó Temporal Cross Validation para determinar los porcentajes de acierto en las clasificaciones. Pues eso es importante mencionarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, porcentajes de acierto. Estos son los porcentajes de acierto que hemos obtenido, ¿ok? Y estos son los tiempos de ejecución. Aquí sí tengo la métrica, y como ven, por ejemplo, la búsqueda de los archivos demoraba alrededor de 21-26 microsegundos, 22.3 microsegundos el tema de abrir la información, y el procesamiento de la red neuronal, bueno, en este caso sí demora un poco más porque este es un sistema multiclase. Obviamente aquí habría más cantidad de matrices, ¿no? Y bueno, demoraba 27.36 microsegundos. Igual es un tiempo súper rápido que puede darnos paso a implementaciones real time. También inclusive hemos enviado a otros artículos con estudiantes de diseño de sistemas digitales en su momento, y con ellos pues logramos hacer la clasificación de señales mioeléctricas usando Mayo, este wearable que monitorea actividad electromiográfica para clasificar
la letra que se está haciendo con la mano. Este trabajo también fue publicado en el 2019, me parece, en Inglaterra. Inclusive también aquí, como les decía, está Galo. Él participó en el grupo en conjunto con Juan Solano, y ellos quedaron en tercer puesto a nivel internacional en el concurso del 2019 de Innovate FPGA, el cual se buscaba combinar aplicaciones de inteligencia artificial usando FPGAs, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay una tendencia a aplicar este tipo de tecnologías, pero usando ya, obviamente, hay aplicaciones en GPUs, pero también hay tendencias para hacer o usarlas usando FPGA, pues, y el resultado fue pues el que les mencioné, que quedaron en tercer lugar a nivel internacional, y esperamos pronto volver a participar también en este 2021. Este es el trabajo de Galo que les mencioné, con el cual ellos participaron. Lo que él hacía era con la D10 estándar, dado que este tiene un acelerómetro incluido, él registraba los tres ejes, X, Y y Z, ¿no? X, Y y Z, para detectar el movimiento de la mano para hacer un gesto. Puede ser de saludo, puede ser para indicar a mí, a ti, o sea, eran algunas clases. De hecho, era un sistema multiclases de 4 tareas que pudimos diferenciar, y ese trabajo fue pues bueno. También hemos realizado trabajos a raíz de eso, también hemos hecho publicaciones, bueno, publicaciones también basadas en procesamiento de señales mioeléctricas usando FPGAs. Y también quería aprovechar para cerrar esta presentación con un trabajo bastante interesante que, como les digo, la semana pasada estuve buscando un poquito y vi que están usando el tema de las FPGAs para acelerar el procesamiento en redes convolucionales. Como ustedes saben, el tema de las redes neuronales y el deep learning es actualmente el estado del arte para temas o problemas que hemos querido resolver antes, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento facial, reconocimiento de si una persona está cerca o no, solo con imágenes, el tema, por ejemplo, de reconocimiento de voz, ¿no? Hay muchas aplicaciones muy interesantes que nacen a raíz de aplicaciones con inteligencia artificial. Y lo interesante de este artículo es un survey que revela cómo el uso de las FPGAs pueden ser usados como aceleradores, ¿no? O sea, aceleradores a arquitecturas basadas en CPU. Por ejemplo, este es un Intel 86, en la cual se usa el FPGA como un acelerador, ¿no? Y es interesante porque las FPGAs, como se ejecutan de forma concurrente, aquí se aprovecha el paralelismo tipo implementaciones con GPU para mejorar o hacer implementaciones real-time de clasificación o de detección de imágenes, por ejemplo. Entonces es interesante, este es el overflow del flujo de la información, y vemos que aquí está el tema de la FPGA que trabaja como un acelerador en conjunto con las memorias, ¿no? Y esto justamente fue lo que me llamó la atención, ya que me di cuenta que hay otros trabajos como el que nosotros hicimos en aquel entonces, hicimos, bueno, en el 2020 también, pero este fue más después publicado. Y este de aquí, por ejemplo, también hacen uso de las FPGA en combinación con memorias. ¿Por qué? Porque saben que ese tipo de aplicaciones son súper rápidas ya que están dentro del mismo chip, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartirles. Cualquier información, aquí están los datos. Y si tienen alguna inquietud, pues los escucho. Muchas gracias. Ingeniero, ¿Ya puedo hacer las preguntas? Sí, sí, nomás, compañero. Bueno. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, este tema del el uso del FPGA para acelerar. Eso iría más o menos de la rama para como que crear un tipo de variable, por así decirlo, y operar. Por ejemplo, yo creo los bloques sumas y creo que eso vaya a operar, yo qué sé, con números de más bits, porque un interior, si no me equivoco, son 8 bytes, perdón. Tal vez como para operar con más. Por ejemplo, sí, por ejemplo, mientras leía este artículo, estaba pensando de que eso sería algo interesante bueno, de replicar en su momento y luego de explorar ciertas mejoras, en el sentido de realizar las operaciones matriciales que ocurren dentro, por ejemplo, para empezar, como ejemplo, una multilayer perceptron,
que hace ciertas operaciones matriciales, a la final ese tipo de operaciones se las puede implementar en hardware para acelerar ese procesamiento. Entonces, por ahí podríamos empezar. Y este artículo, de hecho lo tengo acá abierto. Este artículo menciona, bueno, aquí está el link de hecho, ¿no? En este artículo, más acá está el tema de cómo ellos, dada la implementación que está aquí, de la red convolucional, por aquí estaba, perdón, ah, caray. A ver, aquí estaba. Ellos lo que hacen es mejorar el tema de las operaciones matriciales justamente, ¿no? Por aquí andaba la implementación, miren aquí por ejemplo. Entonces ellos, ciertas implementaciones las hacen en la FPGA. Puede hacer el tema de la ReLU, el softmax, ¿no? O también el tema de las operaciones matriciales, que sería algo muy interesante porque, como mencioné hace un rato, podemos paralelizar, ¿no? Inclusive paralelizar ejecuciones y acelerar el procesamiento. Entonces, es muy interesante analizar este tipo de implementación y como tú mencionas, se podría aprovechar para realizar ciertos temas de cómputo, de cálculo, que dentro de la FPGA pues sería de forma concurrente. ¿Ok? Y la última era, que tengo yo es, ¿en la FPGA uno define exactamente con qué bloques se trabajan o eso ya se hace de forma arbitraria? Por ejemplo, cuando uno programa en cuartos. Uno ya Ya, dice, quiero que uses estos bloques o no. O eso ya ya. es como que interno. Verá, justamente ese es un tema bastante interesante que siempre nos aclaran en la parte teórica. Nos dicen, mira, el tema de la cantidad de elementos o bloques lógicos configurables que va a usar la FPGA para realizar la expresión booleana que tú programas, obedece a algoritmos heurísticos que son propios del fabricante del chip. Es decir, ellos tienen sus propios algoritmos que buscan consumir de forma lo más eficiente posible la cantidad de elementos lógicos para implementar lo que tú necesitas. Entonces ese tema pues no nos dejan a nosotros y entiendo que es un tema de propiedad intelectual de cada desarrollador o fabricante de FPGAs. Gracias. Es que sí, era para un problema menos, por lo menos ahí. Claro, claro que sí. ¿Alguna otra inquietud? Eh, Buenas tardes, también podrían escribir las preguntas en el chat si tuviesen algún problema con el micrófono. Perfecto. Entonces, este tema, como les digo, es sumamente interesante porque además de hacer la implementación, obviamente, en software, podemos tratar de empezar a pasar a la parte de FPGA y eso sería interesante como temas de aceleración de procesamiento, ¿no? Existen muchos casos en los cuales, por ejemplo, ahorita un poquito hablando del tema de aplicaciones de real time, existen aplicaciones en las cuales es necesario primero llenar un buffer o una ventana temporal para tener suficiente información para que el clasificador tenga un buen accuracy a la salida, ¿no? Entonces, quizás podríamos ir pensando un poquito en temas de ventanas con traslape para, y también un poquito combinar con temas de redes LSTM como para ir prediciendo y clasificando a la vez. Y lo interesante es que son cosas que se pueden poner en paralelo y dentro de una FPGA podrían ejecutarse de forma interesante, de manera concurrente y ayudar al clasificador a tomar mejores decisiones. En todo caso, lo que trato de decir es que el tema del paralelismo no lo veamos, o sea, puede ser visto como algo de mejorar el tema de las operaciones matemáticas, pero también podría permitirte implementar ciertos bloques que ayuden a un clasificador a tomar mejores decisiones o que ayuden, por ejemplo, si estamos hablando de algún controlador predictivo, a mejorar el control
de la planta o el proceso que esté, pues, en este caso, pues, con el cual esté trabajando, ¿no? Este tema es muy interesante, seguro hay muchas preguntas, igual aquí les dejo los datos para que cualquier inquietud la pueda realizar por correo, y bueno, será todo un gusto, pues, responder sus inquietudes y bueno, trabajar en todo caso si se da la oportunidad. Agradezco mucho a todos ustedes por su tiempo. Agradezco a la facultad. María Angélica, muchísimas gracias por la presentación y por su tiempo, a todos los presentes. Gracias. Sí, a continuación, a continuación vamos a tomar una fotografía para el sitio web de FIE. Agradecemos a todos ustedes su asistencia. Agradecemos al máster Víctor Azán Sarmijos por su presentación. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Los que puedan activar su cámara, les agradecemos para que los ingenieros del departamento técnico nos ayuden con la fotografía. Muchísimas gracias. Listo. A la cuenta de 3 voy a realizar una captura. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a la ingeniera Filián. Ok, muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Y a todos los asistentes, una feliz Navidad. Buenas tardes, buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Gracias por asistir. Muchas gracias. Gracias. Cuidado. Este, Feliz